¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Jonás Montoya Landa y el día de hoy vamos a ver el tema de azúcar sintáctica que pertenece a la materia de sistemas distribuidos semestre 2021-1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Para empezar necesitamos definir qué es la azúcar sintáctica. El azúcar sintáctica se puede definir como una sintaxis en un lenguaje de programación. Pertenece al área de ciencias de la computación. Como veremos a lo largo de toda la presentación, esta sintaxis sirve para hacer un código más entendible o fácil de programar. No importa de qué lenguaje de programación estemos hablando, existe una azúcar sintáctica que nos va a ayudar a hacer un código que sea más fácil de leer, de entender, de programar, y también veremos ciertas características extra que puede añadir la azúcar sintáctica. Un ejemplo sencillo para poder entender completamente lo que es el azúcar sintáctica es en un lenguaje donde tenemos que sumar 1 a una variable x. En primera instancia tenemos que x es igual a x más 1. Ese es el ejemplo más inmediato que se piensa cuando queremos sumar 1 a una variable. Sin embargo, existen formas que son más fáciles de programar y también más fáciles de entender. Entonces, si aplicamos azúcar sintáctica a esta primera definición, tenemos que x más igual 1 significa lo mismo. Estamos sumando 1 a la variable x, pero estamos sumando una unidad, haciendo el código más corto. De hecho, podemos hacerlo aún más corto, haciendo que x más más. Y de nuevo, significa lo mismo. Estamos sumando una unidad a esa variable x, pero estamos haciendo un código que es más corto y más digerible. Vamos a hablar un poco de su origen. El término fue acuñado en 1964 por esta persona, Peter J. Landin, y en un principio él pensó que el azúcar sintáctica podría describir una sintaxis más simple de lenguajes imperativos. De hecho, también tuvo cierta influencia el cálculo lambda. Se propuso que se usara expresiones lambda para reemplazar símbolos, pero no sería un cálculo lambda totalmente puro, sino que se utilizarían palabras reservadas, extras como where, que fueran para un humano más fáciles de leer. Posteriormente se hizo una propuesta de redefinición de lo que es el azúcar sintáctica y fue propuesta en 1991 por Matthias Felleisen. Él propuso un nuevo término que fue poder expresivo en el azúcar sintáctica. Con esto él se refería a que sin dichas construcciones extras que pertenecieran al azúcar sintáctica, un código tendría que volver a ser reorganizado. Es decir, se tiene que tener la capacidad de reemplazar expresiones en términos de un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Sí? Ejemplos de lenguajes de programación de alto nivel pueden ser JavaScript, Python, Java. Lenguajes de programación de bajo nivel pueden ser el lenguaje ensamblador o incluso el lenguaje de unos y ceros, que es el nivel más bajo. La idea de la azúcar sintáctica es que se utilicen características de un lenguaje de alto nivel para que el código pueda ser más digerible. ¿Sí? A continuación vamos a ver varios ejemplos en diferentes tipos de lenguaje para poder tener más claro esto. Primero tenemos este ejemplo que pertenece al lenguaje de COBOL. Si nosotros nos fijamos, la primera instrucción dice move a B. Con eso nosotros estamos indicando en COBOL que se mueva lo que hay en el registro A al registro B. Sin embargo, nosotros también podemos escribir la siguiente línea de código que sería equivalente a la primera,
pero estamos añadiendo una palabra reservada extra que es to, lo que tendríamos move A to B. Ese to no afecta la ejecución, pero sirve para que nosotros podamos entender de manera más clara qué es lo que está pasando aquí. Si nosotros no tuviéramos este to, uno también podría pensar que lo que hay en el registro B se tiene que mover al registro A, pero no tiene que suceder eso, tiene que suceder lo contrario, que es mover lo que hay en el registro A al registro B. Y es por eso que el azúcar sintáctica en este caso es muy útil. Como segundo ejemplo tenemos en Perl, ¿sí?, una condición if, not condition, y entre llaves una serie de instrucciones. Si analizamos esta primera condición, se tiene una negación, ¿sí? Se tiene una negación entre los paréntesis. Eso puede ser reescrito con unless, que significa a menos que, y la condición ya sin la negación. ¿Sí? A veces puede ser difícil comprender qué es lo que está pasando entre estas paréntesis. Si está negada la condición, y especialmente cuando son condiciones muy largas, puede ser difícil de leer. Aquí, añadiendo azúcar sintáctica, unless nos hace ese trabajo más fácil y no tenemos que hacer ninguna negación de las condiciones. Después tenemos en el lenguaje C, esto es un apuntador. Recordemos que un apuntador es una variable que tiene la dirección memoria de otra variable. Y podemos utilizar apuntadores para referirnos a arreglos. Aquí el arreglo sería el arreglo A y un desplazamiento en I, que sería el índice del arreglo. Sin embargo, esta notación es poco frecuente y nosotros estamos acostumbrados a escribirlo como A de I entre corchetes. Como ven, el azúcar sintáctica es notorio. Otro mismo ejemplo en el lenguaje C. Se tienen una condición, en otro caso, else. Si solamente esa condición tiene una instrucción, podemos omitir estas llaves que hay aquí y con el azúcar sintáctica tenemos un código que no está tan exhausto de dichas llaves y es más fácil de leer. Otro ejemplo, en Python declaramos una variable A que va a contener una lista y aquí el objetivo es que llenemos dicha lista con el cuadrado de números de 0 a 10. Entonces hacemos un ciclo que es for x in range 10 y añadimos el cuadrado de cada número de 0 a 10 a dicha lista. Sin embargo, Python tiene la capacidad de poder hacer todo eso en una sola línea. La azúcar sintáctica aquí es muy clara. Asignamos a la variable A una lista y todas estas instrucciones las podemos poner en medio de dicha lista. Si nos fijamos vemos que es el cuadrado de x para x en el rango de 0 a 10. Y de hecho Python es un lenguaje que es abundante en ese tipo de azúcar sintáctica, por lo que puede ser muy interesante trabajar con él. A continuación tenemos en lenguajes orientados a objetos, cuando nosotros invocamos un método a través de una instancia. Esta primera sintaxis que tenemos se utiliza el nombre de la clase, nombre de la instancia, el método y los parámetros. Sin embargo, nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlo de una manera más sencilla, utilizando directamente el nombre de la instancia, llamando al método y sus parámetros. En SQL podemos hacer un join sin la necesidad de escribir inner join, que es lo mismo, y solamente se utiliza inner join cuando queremos hacer una diferencia clara entre los diferentes tipos de join que hay, como por ejemplo el outer join. En JavaScript tenemos una constante a la cual vamos a asignar una función, y esa función anónima
recibe un parámetro y regresa solamente una cosa en una instrucción, return something. Sin embargo, todo eso lo podemos reescribir usando lo que son las funciones flecha. Una constante a recibe un parámetro, si se fijan ya no pusimos la palabra reservada function. Y regresamos something sin la palabra reservada return y sin la necesidad de llaves. Solamente la cambiamos por una flecha. Y esto aún lo podemos simplificar más, quitando los paréntesis de parámetro. Las críticas que se ha tenido al azúcar sintáctica es que muchas veces añade ciertos elementos que no son muy drásticos, pero la mayoría del tiempo los programadores opinan que el azúcar sintáctica ayuda mucho y hace su trabajo más liviano. Otros términos derivados son la sal sintáctica. Tiene relación, pero se diferencia con el azúcar sintáctica en que es más difícil escribir un código feo y evita las malas prácticas. Vamos a ver un ejemplo en concreto. TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript. Lo que va a hacer TypeScript es que va a añadir un tipado a cualquier variable. En JavaScript no se tiene un tipo de dato cuando nosotros declaramos una variable, y lo que va a hacer TypeScript es que va a añadirse tipado, y antes de ser ejecutado, a diferencia de JavaScript que es interpretado, TypeScript primero lo va a compilar a JavaScript y nos va a advertir de errores, con lo que tendremos mejores prácticas de programación. Bueno, para concluir este tema podemos resumirlo en 4 puntos. El primero es que el azúcar sintáctica reduce sentencias innecesariamente largas. Segundo, evita un código exhausto, simplifica operadores y por último, evita malas prácticas en el código. Por mi parte esto ha sido todo. Yo soy Jonás Montoya Landa. Muchas gracias.